se trata de un doble acto. Por un lado, se presenta una publicación sobre Salvador Victoria, cuyos autores están aquí y lo presentarán con mucho más detalle que nosotros. Se titula Salvador Victoria, la pintura es la música de las esferas. Una publicación de unas 400 páginas con un contenido importante y que está hecho por Alfonso de la Torre, que está aquí, y por Joan Gómez Alemán, que ahora en este momento pues no sé dónde está. Ah, sí, está allí con la misma. Bueno, y después hay un concierto con unas piezas que están dedicadas a Salvador Victoria y a Marie Claire y a este museo, con lo cual que nos dediquen unas composiciones musicales y que se estrenen hoy aquí, pues es una cosa importante. También quisiera decir que en los últimos tiempos ha habido una serie de publicaciones que afectan directamente a este museo o a su contenido. Primero habría que decir que Alfonso de la Torre hizo una publicación que se tituló Salvador Victoria, el círculo gráfico, obra gráfica completa de Salvador Victoria desde 1967 a 1994. Lo editó conjuntamente el Gobierno de Aragón, el Museo Salvador Victoria, el Museo de Teruel, la Fundación Joan Marc y la Fundación Azcona. Con lo cual tenemos ahí el catálogo razonado de toda la obra gráfica de Salvador Victoria. Y esto fue en el año 2023, si no recuerdo mal. Luego también, del mismo autor, hay una publicación que se titula Salvador Victoria, Air de París, que son una serie de dibujos de Salvador Victoria del tiempo de París, de finales de los 50 y principios de los 60. Es una publicación que hizo la Fundación Antonio Pérez de Cuenca y que correspondió a la vez con una exposición de todas esas obras en el Museo de Obra Gráfica de San Clemente en dicha provincia. Luego, esa exposición tuvo también una itinerancia de la cual también este museo participó. Luego hay otra publicación que se titula Salvador Victoria, un mundo otro, también de Alfonso de la Torre, y que lo editó la Fundación Antonio Pérez y que correspondió a otra gran exposición de Salvador Victoria en el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca. Luego, yo mismo, Ricardo García Prats, en el año anterior, el año pasado, por estas fechas de diciembre, salió otra publicación que se tituló Camino a la abstracción, la colección del Museo Salvador Victoria, y que fue editada y pagada por el Gobierno de Aragón a finales del año pasado, y que fue una obra distinguida por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, bueno, igual que también fue distinguida el círculo gráfico, la obra completa de Salvador Victoria de 2 años antes. Y luego, ahora se presenta con los dos autores, Alfonso de la Torre y Joan Gómez Alemán, Salvador Victoria, como he dicho antes, la pintura es la música de las esferas, y que está editada por Editoralia, cuyo editor pues también nos acompaña aquí hoy, y que luego también Josep Luis Galiana nos dirá también unas palabras. Y por otro lado, hay que decirles que todas estas publicaciones están a la venta en este museo, pero hoy sobre todo aquí la de Salvador Victoria, la pintura es la música de las esferas, lo venderá la editorial después de este acto. Esta editorial ha hecho otras publicaciones importantes.
el año pasado, o luego a principios de este año, hizo una publicación sobre Fernando Zobel importantísima, y otras más anteriores de Millares y de otros. Bueno, con esto quiero decir que estamos en una buena racha, y entonces pues les deseo a todos esa conexión que poco a poco van teniendo con este museo, y que cada vez estamos, yo creo que más en una onda cultural importante, no solo de Rubielos, sino de Teruel y de todo el mundo artístico y plástico de España. Bueno, pues entonces ahora tiene la palabra Marie Claire, que al fin y al cabo es el motor más importante que tiene este museo. Bueno, gracias a todos los amigos rubielanos y de fuera también que nos acompañan hoy en este acto tan emocionante para mí. Bueno, gracias a Alfonso de la Torre en prioridad y Gómez Alemany, que son los coautores de este libro, que para mí fue una sorpresa absolutamente extraordinaria y que les agradezco enormemente. A Juan Gómez Alemany por evocar tan maravillosamente la vida y obra de Salvador en este libro a 4 manos, cuando no lo has conocido, y que te haya inspirado la pintura de Salvador, pues me parece un regalo absolutamente extraordinario. Y gracias a Alfonso de la Torre, que conoce la vida y obra de Salvador, que creo que mucho mejor que yo. Alfonso ha entrado en el ser de Salvador de manera muy profunda, muy exacta y con mucho cariño además. Eso se nota enormemente. También el hecho de que Juan Gómez Alemany haya entrado también en lo que es la trayectoria de Salvador y haya entendido, eso no era tan fácil, la estrecha relación que hay entre su pintura y la música. Salvador vivía en música, es verdad, y lo has observado muy bien, necesitaba música clásica, o sea, Vivaldi, Bach, Händel, etc., para pintar. Pero luego lo hemos comentado al mediodía, a Salvador también le gustaba la música contemporánea y además, digamos que la música no clásica. Y en el coche, cuando viajábamos, hemos viajado bastante por toda Europa, la verdad, se escuchaban cintas, se grababan cintas en esta época, una cosa que ha desaparecido. Allí sí que escuchaba Granados, Albeniz, que me gustaba mucho, pero también escuchaba pues los Beatles, adoraba los Beatles, y escuchaba pues eso, los grandes franceses, Brassens, por ejemplo, se sabía canciones de Brassens de memoria, y las cantaba muy bien además, pero no tenía buena voz. Entonces, bueno, también tengo que dar las gracias al editor, a Galeana, el editor de este libro. Sin él no existiría el libro, evidentemente, y además, es que ahora no lo veo. Yo sé que aquí es lo que estás aquí. Porque debo a este editor una introducción que me ha emocionado muchísimo, porque tú no has conocido a Salvador y también este primer párrafo tuyo me parece maravilloso, ¿no? Has entrado en lo que era Salvador. O sea, se agradece muchísimo. Y creo que no me voy a alargar muchísimo más, porque hay gente que tiene cosas mucho más importantes que decir.
nada más. Sí, una cosa que voy a decir, que hablaré de los músicos, pero después de que haya escuchado el concierto. Los conciertos hay que escucharlos primero. Buenas tardes. No sé si se nos ve o se nos escucha desde el fondo. Estoy un poco sufriendo por ello. No, ¿verdad? Pues, si no os importa, si me levanto y hablo de pie, mejor. Bueno, secundar las palabras de Marie Claire es un privilegio, es un gran honor, porque es historia viva de nuestra cultura, historia viva de las artes plásticas, historia viva de una época difícil, pero al mismo tiempo insustituible, que nos hace ser lo que somos ahora, seguramente. Así que, bueno, secundarla a ella, o hablar después de ella, elaborar este libro que nos ha llevado unos meses este año, poderlo llevar a buen puerto, y podernos acercar como nos hemos acercado, sobre todo Joan y yo, porque Alfonso lleva muchos años escribiendo sobre Salvador Victoria, muchos años compartiendo con Marie Claire todo ese gran bagaje, pero a Joan y a mí que nos ha sido algo que ha sido, digamos, repentino, acercarnos de esta manera tan profunda, ¿no? tan intensa a la figura, a la trayectoria de alguien como Salvador Victoria, nos ha hecho descubrir todavía más y afianzar todavía más aquello que pensábamos que sabíamos y que nunca sabemos, ¿no? Que es acercarnos a una persona tan rica, tan enriquecedora, una persona que representó, como tantos otros artistas de su época, ese exilio, ese nomadismo, esa errancia que se comenta en el libro, de buscar esos espacios de libertad, ese paraíso que estaba pasando la frontera con Francia, y encontrar un lugar en el mundo. Tal vez esa gran lección del mundo clásico, que es encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Y cuántos artistas como Salvador Victoria encontraron ese lugar en el mundo en París? Ese París de la posguerra, ese París hospitalario, acogedor, que era un lugar de tránsito y de conocimiento y de experiencia para tantos artistas jóvenes que pasaron por ahí y su vida cambió diametralmente. Bueno, pues para mí como editor, también como músico y también un poco como escritor o lletraferit, que decimos en Valencia, ha sido, repito, un gran honor poder dedicar unas primeras palabras en el libro, que es a modo de favor que me hacen los autores, de poder hacer un pequeño prólogo e introducir un libro que no deje indiferente a nadie por el hecho que ya lo ha apuntado Marie Claire, el hecho de poder estudiar de nuevo una figura y una trayectoria artística de alguien como Salvador Victoria a través de la música. En mi prólogo hago una cita de un autor portugués, Jorge Martins, que decía: no interrogues solamente la pintura, porque quizás la respuesta provenga de la música o de otro ámbito. Yo creo que buscar en otros ámbitos, más allá de nuestro ámbito habitual, a veces cómodo, en nuestro caso la música, y buscar en otro ámbito artístico, en otra disciplina, respuestas a lo que estamos haciendo, nos va a ayudar mucho a seguir profundizando, a seguir explorando y a seguir descubriendo quiénes somos, o al menos quiénes pretendemos ser. Yo creo que este libro nos ayuda no solamente a conocer a Salvador Victoria, sino que nos alumbra un camino para muchos artistas de salirnos de nuestro cascarón o viajar fuera de nuestros límites, como decía Salvador Victoria, ir más allá de nuestros límites y preguntarnos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo y qué queremos hacer, ¿no? Ese vivir el futuro, ¿no?, que se planteaban tantos artistas en los años 40 y 50 en España. Bueno, pues un placer, y me voy a quedar aquí porque hay unas palabras y hay un concierto fantástico luego. Decir que desde Dictoralia, mi pequeña editorial, muy pequeñita, muy humilde, que reside en Valencia, pero que últimamente está más en otros lugares que en Valencia, estar muy contento de poder llevar a término este tercer sueño. Son ya 3 libros, podemos hablar de ciclo, podemos hablar de colección de un tándem literario que me parece de una gran riqueza, ese tándem de Joan y Alfonso,
muy intergeneracional, como podéis ver, que profundizan en ámbitos o en disciplinas diferentes, pero que son capaces de poner en diálogo sus textos, sus experiencias y redescubrir de nuevo a grandes artistas como ya son Manolo Millares, Pablo Palazuelo, Fernando Zobel y ahora, en este caso, Salvador Victoria. Pienso que la colección no se quedará en 3, habrán más, y será una manera de redescubrir, de reencontrarnos con ese pasado muy cercano que ha sido toda la abstracción española de la segunda mitad del siglo XX y, como he dicho, todo lo que nos aportó en aquel momento y lo que nos sigue aportando, y solo hay que venir a esta sala, a este museo maravilloso de Rubielos de Mora, para comprobar y para seguir aprendiendo de estos grandes artistas. Acabo aquí, solo agradecer, por supuesto, a todos los que nos acompañáis hoy. Veo muchos artistas, algún crítico, veo músicos. Yo creo que estamos en el mejor ambiente para pasar esta velada. Agradezco al Ayuntamiento, por supuesto, de Rubielos de Mora, que nos ha abierto las puertas, a la Fundación Museo Salvador Victoria y a Marie Claire, que desde el minuto 1, cuando le confesamos nuestro sueño, dijo que las puertas estaban abiertas y que, por supuesto, lo que hiciera falta para llevar adelante este proyecto que por fin hoy ve la luz. Es nuestra primera presentación, así que estamos muy emocionados, muy nerviosos. El martes día 2 de diciembre lo presentaremos en Madrid, en la Central de Reina Sofía, y seguirán otras presentaciones. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Alfonso de la Torre. Buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañáis esta tarde. También presentamos un libro con una ligereza temporal, digo, inevitable, para dar tiempo a lo musical. Vamos a ver si somos capaces de ir entre presto y prestísimo y esperemos llegar al alegro final. Bueno, gracias al Ayuntamiento que nos acoge en este museo también, gracias por su amistad y por su hospitalidad, gracias Marie Claire, presidenta de honor de la fundación de este Museo Salvador Victoria. Llevamos haciendo juntos el camino de la vida muchos años, de eso habla el libro, años de hablar y hablar sobre Salvador Victoria, pero también sobre ella misma, aunque siempre se niega un poco a eso, ahora hablaré un poco también. Y gracias a este museo, a Salvador Victoria, a su director Ricardo García Prat, gracias Silvia Redón también, que nos ha ayudado, igual luego lo cuenta Joan, con este libro, y gracias a la Fundación Antonio Pérez, que son casi coeditores o editor colaborador de esta obra. Allí lo presentamos, ya ha explicado José Lluís Galiana que el día 2 estaremos en la Central de Reina Sofía, y gracias a José Lluís Galiana, querido editor, que no quiero olvidarte en este previo. Aunque ellos lo explicarán luego, gracias Joan Gómez Alemán y Carlos Galán, al grupo Cosmos 21, luego va a explicar también Joan sus piezas, ese estreno de la pieza de Joan Gómez Alemán y 33 variaciones sobre un círculo cósmico, homenaje al pintor Salvador Victoria, y Carlos Galán con la obra dedicada a Victoria y Marie Claire. Gracias pues a todos los que nos acompañéis, también llegando desde lejos, amigos que han venido con nosotros, Alberto Bañuelos, Esther Buenaventura, Celia Sobrino, Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes San Pío V. Muchas gracias a todos y a todas. Círculos, círculos, círculos y más círculos, un acto en círculo. Si pensamos que estamos en una presentación y en un concierto, de tal forma que este acto podría haberse también llamado el Círculo de Amigos de Marie Claire y de Salvador Victoria. Podemos decir que es un conjunto de círculos concéntricos cuyo exterior debería ser ese homenaje a Salvador Victoria. Un libro que nace de otro círculo, ese encuentro amistoso que ha citado José Lluís Galiana. Es un círculo a 3 entre el editor, amparando a Joan Gómez Alemany, y a este que les habla, que, como ya se ha contado, ha tenido otros 2 episodios, otros 2 libros, de tal forma que compone una triada que nuestro editor
improvisando, que es lo suyo, lo llama ahora colección. Hace poco escribía José Luis Galeana a la directora del Argonauta, que se llama Blanca Gutiérrez, ¿no? Sí. Bien. Y escribía a Blanca, hablándole de estos libros. Esto no te pedí permiso, pero... Bueno. No conozco, dice Galeana, el Argonauta es la gran librería musical de Madrid, para quien no la conozca. No conozco mucha bibliografía que aborde desde el rigor, a partir de una amplia y cuidada documentación y desde la novedad de analizar y estudiar las trayectorias artísticas de nombres como Millares, Palazuelos, Zóbel, Victoria y tantos otros, tomando la música como pretexto, hilo conductor o elemento que aporta una nueva perspectiva al estudio del arte, hablar sobre arte y música, una relación simbiótica, dice Galeana, de vasos comunicantes, que enriqueció sobremanera el arte y la cultura de la segunda mitad del siglo XX y que sigue iluminando la creatividad en ambos mundos artísticos, si todavía se puede hablar de mundos diferentes o estancos, arte y música. Cuando tengan el libro... Sí, está muy bien escrito, te lo dije. Qué bien eso que le has escrito a Blanca. Era un correo. Era un correo, sí. Decía que cuando tengan el libro en sus manos, dediquen tiempo en especial al cuidado texto de Joan Gómez Alemany, que parece increíble que, como sucedió en el caso de Zóbel, nunca se había tratado la relación de la forma plástica de Victoria y el pensamiento musical. Ya sabéis, muchos nos reímos con esta anécdota, que cuando se construyó el Auditorio Nacional en Madrid en 1988, Salvador pensaba que le había sido construido en proximidad a su estudio por su carácter melómano. Bueno, Joan es compositor, ya lo escucharán, de muy hermosas piezas, evocó algunas, una que dedicó a Millares, que fue donde nos conocimos, Un grito y un cadáver, sus músicas para 1970, que ha interpretado con Galeana también, sobre Palazuelo, un disco que está a punto de aparecer en Lycan Records, titulado Para Pablo Palazuelo, variaciones sobre un imposible paisaje, o últimas bellísimas dedicadas a Fernando Zóbel bajo el título Río. Además de compositor, es artista plástico y es negado musicólogo, porque cuando se lo digo me dice que no es musicólogo, pero viene de cubrir justamente un festival musical que se llama Mix en Mallorca. Asombroso resulta que jamás se hubiese asociado la obra de Victoria con la música, y más asombroso que ningún compositor le hubiera dedicado una pieza en un tiempo donde los compositores dedicaron piezas a los artistas, de tal forma que la presencia hoy en Rubiero de Mora de Joan Gómez Alemany y Carlos Galán resuelven lo que ha sido una verdadera afrenta artística. José Luis Galeana es editor, siempre le digo valiente editor, creador de una bellísima y rara editorial cuyo núcleo central es la música, la cultura artística contemporánea, permanente viajero, pues es uno de los grandes improvisadores de nuestro tiempo, a quien hemos escuchado recientemente en la Fundación Juan Marc con una hermosa pieza que hizo en el contexto de la exposición de Rosenberg, y es poeta de hermosos textos. Hoy hemos hablado de los haikus de Stiu y de los son compartits. Se lo he dicho a ellos y lo reitero en este momento, que ha sido uno de los hermosísimos encuentros de la vida, pues coincidimos en muchas cosas, por encima de las diferencias de lo que vamos a llamar género, musical o plástico. Creo que nos reúne aquello tan bonito que decía el poeta Eliot: la cultura es aquello que hace que la vida valga más. Cuando venía pensando de estas palabras, recordé un texto que escribí junto a Gerardo Rueda sobre la pintura de Bores, y encontramos una cita muy bonita de George Sand, de Un invierno en Mallorca. La cita dice: ¿quién no iba a querer abjurar de todas las preocupaciones, de todas las fatigas, de todas las ambiciones de la vida social para venir a enterrarse aquí en la calma y el olvido del mundo entero, a condición de seguir siendo artista y de poder consagrar 10, 20 años acaso, hoy lo decía esto en la comida, a un solo cuadro que se hubiera ido puliendo lentamente como un diamante precioso? Venía pensando en esta frase porque el libro que hoy nos ocupa nace de un breve texto que se tuvo que ver con una cosa misteriosa que había al comienzo de los 2000, que eran las páginas web, que eran como
como una gran conmoción, la página web de Victoria, que presentamos en el Museo Reina Sofía, y que luego fueron puliéndose lentamente. Llegó un texto dedicado al tiempo de París en 2011 con ocasión de una donación al Museo de Teruel, y luego, tras la estadía francesa, hablamos en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneo del tiempo de París, cosa que volveríamos a hacer. Y no sé si alcanzará la categoría de diamante precioso, pero el último texto, que está en un catálogo que se llama Un Mundo Otro, que es el diccionario, tiene un aire de texto conclusivo que reúne todas las ideas. Lo mismo sucede con ese otro que ha citado antes Ricardo, gracias, Air de Paris, du Champiano, que se corresponde con una exposición que hicimos en Cuenca, en San Clemente y también aquí, en este museo, y algo parecido también sucedió con la catalogación razonada que ha citado ya Ricardo, el círculo gráfico. Y por cierto que en ese diccionario les aconsejo la entrada a Marie Claire de que a ella no le gusta que se hable de ella, pero ella es très discrète y no le gusta que se hable de ella, pero un día surgió en un instante precioso de Cuenca que ella recordará, esos tiempos perdidos en donde vas a un sitio y te cancelan la cita y te sobra una hora, que es una hora del mundo, porque nunca tenemos como espacios vacíos en los que uno puede no hacer nada, y nos sentamos a tomar algo, y ella me habló de su Indochina natal, del tacto de los trajes de lino de su padre, de doctor, ¿de qué? ¿No? De doctor, muerto joven, del viaje de retorno con su madre en el barco viendo llamear el Stromboli. Esa entrada, de eso se cuenta una parte del diccionario. Y camino de avanzar, y en el deseo, Carlos, de dejaros a lo importante, siempre cuento esta misma historia sobre Victoria, que podrá ser ajena o no al libro, pero siempre recuerdo, lo recuerda muy bien Galeano también, ese momento en el que Salvador llega a París con Doro Balaguer, ¿no? Con un pintor valenciano también. Poco después se encuentra en el Colegio de España. El 14 de junio de 1957 conoce a Marie Claire, y lo demás es un spoiler real porque ya saben cómo terminó esa historia. Y hay unas hermosas fotografías que durante mucho tiempo han sido inéditas de Salvador y Marie Claire, que son como emblema del amor. En el libro están reproducidas también. Contrajeron matrimonio el 5 de julio del 58 en París, y a Salvador no se le ocurrió otra cosa que traer a Marie Claire a España. Siempre dice lo mismo: vinimos directos desde París a Teruel sin paradas, porque estaba habilitado el Paseo Canfranco, y se encontró aquí en Rubiero de Mora con Salvador y Victoria. Siempre hago esta escena que me debe de haber perdonado, porque la repito a veces: la francesa, por la calle de Rubiero de Mora, por las cuestas, me lo imagino, debía ser observada, y iba de blanco, por lo menos en alguna fotografía, en esa España enlutada. Luego Salvador, esto es verdadero amor, le llevó a Valencia, luego a Cuenca, a Toledo, a Madrid, visitaron la casa de El Greco, para finalmente terminar en París el 31 de agosto, en donde Marie Claire volvía a su trabajo en Les Assurances Générales. Las fotografías de ese tiempo, que se las hizo Salvador, muestran a Marie Claire, yo creo que está estupefacta viendo esa España. Hay unas fotos casi míticas que siempre subrayo de Marie Claire en Cuenca con el vestido albo, que era el vestido de boda arreglado, ¿no? Siempre me lo cuentas. Y que al lado hay un guardia civil con el fusil en ristre. Ese no había ido a Faulkner. Y ella está como mirando el mundo con una silueta como a lo Audrey Hepburn, y que merecería incorporarse, claro, a otras inefables imágenes de Berlanga o de Cuerda que han retratado la verdadera alma española. Retornaron a París aquel verano del 58, era el ansia de huir hacia el futuro, lo ha explicado muy bien Galeana, casi un decenio de exilio tristísimo, lejos de la familia, que eran otros mutilados de paz, como lo llamó Millares, de España, alejados de este Rubielos, hasta que volvieron en el año 65 a Madrid,
había abierto ya la Galería Juan Amordó, el Museo de Arte Abstracto se estaba inaugurando. Allí en primera fila, en la foto de Fernando Nuño, está Salvador Victoria, brazos cruzados, un pie levemente aupado en la escalera del museo, con aire de misión cumplida. Y de alguna manera, siempre lo he hablado con Marie Claire, he tardado en escribirlo. Creo que Salvador, además de pintor, fue un refinado activista en aquella España ramplona, un activismo cuidadoso con las buenas formas, era necesario, que ejercía un saber cosmopolita capaz de impresionar a quienes gobernaban en aquel tiempo, que era un tiempo muy gris, y una actitud muy directa hacia la expresión de los deseos, y pensamos en el que el impulso a la modernidad tuvo lugar en aquella España arrinconada, y este museo es ejemplo de la capacidad que tuvieron los artistas. Esta frase de Manolo Fontán, director de la Fundación Juan Mar, que habla de la imaginación pública de lo privado. Creo que todos, todas habéis pensado ya que muchos de los museos que nacen en España nacen desde el impulso de los artistas. Son museos que llamamos siempre democráticos. El Museo de Arte Abstracto, el Museo de Sempere, el Museo de Aguilera de Cerny en Vilafamés, el Museo de Cultura al Aire Libre de Madrid, es el impulso también de Sempere. Y de alguna manera aquí estamos en este museo también impulsado por Salvador. En la particular historia de pintor, tras esa errancia francesa, esta museografía democrática permitió, ya digo, aliviar la penuria cultural en una España casticista, una España invadida por un maná de afrecho, que ha dicho en frase memorable el poeta Antonio Hernández. Leo muchas veces esta frase, quienes me la habéis oído citar, lamento que me repita, es de Antonio Hernández, que es un retrato de esa época, y ya, ahora sí que lo prometo, voy camino de la conclusión. Una especie de pseudo-folclore, de pseudo-arte y de pseudo-literatura cayó sobre la piel de toro como un maná de afrecho corporizado en toreros, bailadoras, canzonetistas, caricatos. Eran los reyes de la época, el sustituto embriagante de una promesa tácita que ya no podía ir hacia Dios por el camino del imperio. Ante aquel panorama trazado por el totalitarismo, es normal que los intelectuales auténticos se fuera conformando un espíritu de acción contra lo que para ellos supone negación de la libertad, oscurantismo, regresión, etc. La suerte estaba echada y la cruz, como de gloria, no podía darle la espalda a los mejores. Algo parecido dijeron de Victoria, lo dijo, por ejemplo, Pierre Schneider, cuando le consideraba unido más bien a un estilo poco español, transnacional, y hablaran siempre de la distinción de la pintura de Victoria. Algunos escribieron frente a la negrura española, París cultivado. Y ahora sí termino. ¿Está ausente Salvador Victoria? Gracias, Marie Claire, hemos compartido en estos últimos tiempos algo que ha sido hermoso, que nos vale para todas las faltas, todas esas que tenemos en la vida todos y todas nosotros, que es una frase de un escritor francés que adoramos, Christian Bobin, quien dice: la ausencia es algo insólito, contiene tanta infinitud como la presencia. Muchas gracias. Tiene la palabra Joan Gómez Alemán. Sí, yo empezaré a hablar cuando cambiemos el escenario, porque ahora van a venir los músicos, tenemos que quitar la mesa y un poco así. Entonces luego yo presentaré un poco las obras, el tipo de música que escucharemos y relacionaré un poco con el libro. Pero vamos a tener que hacer un pequeño desplazamiento, disculpadlos de allí. Dejaremos esto y así los músicos bien, van preparándose y vamos hablando. Vale, mientras los músicos se preparan, voy a hacer una pequeña introducción del concierto. Yo soy Joan Gómez Alemán, coautor del libro, me sumo a todos los agradecimientos. Quería presentar un poco el concierto. Este es un concierto homenaje a Salvador Victoria. Son 3 obras escritas especialmente para la ocasión y 2 de ellas, una es una nueva versión de una pieza que ya se escribió, que es la primera, y las otras 2 son obras específicamente dedicadas a Salvador Victoria y a Marie Claire de Quey. Entonces voy a explicar un poco este concierto, que durará unos 30 minutos, será breve, para violín, violonchelo, flauta y clarinete.
¿Vale? Vamos a presentar una primera pieza que se llama Ciclo de Corales, de Johann Sebastian Bach. Tengo que agradecer enormemente a Silvia, porque ella desde el museo me fue fotografiando toda la colección de vinilos que hay en este museo que legó Salvador Victoria. Entonces, en el libro analizo una colección de unos 100 vinilos, donde muchos de ellos, uno de los compositores favoritos de Salvador era Johann Sebastian Bach. Entonces era muy interesante trabajar los corales de Bach, que todos conocemos de las pasiones, de las cantatas, lo único que de una manera especial. No son los corales en sí de Bach, sino son una reinterpretación mía. Entonces escucharemos, digamos, los corales con algunas distorsiones, repeticiones, muchas veces círculos sobre ellos mismos, porque es un poco lo que hace Salvador, ¿no? Salvador coge una forma, digamos la forma circular, en este caso sería también la forma coral, y la distorsión, ¿no? A lo largo de mil maneras posibles, 1000 distorsiones, él va trabajándolas. Entonces son unos pequeños 10 corales que nos sonarán, digamos, a música clásica, la música que escuchaba Salvador, pero desde un prisma contemporáneo, ¿vale? Esta es una primera obra que luego dará paso a una obra escrita por Carlos Galán. Carlos Galán es el director y fundador del grupo Cosmos 21. El grupo Cosmos 21 es el que interpretará todas estas obras, y Carlos luego nos explicará un poco la pieza que ha escrito, Gran Canaria, específicamente pensada para Salvador. Entonces, sin alargarme mucho más, en el libro, además de hablar de la discografía, de los vinilos, creo un diccionario musical de Salvador Victoria, imitando el diccionario que Alfonso ya ha comentado. Yo lo he traído al campo musical. Entonces, diversos conceptos como el color, el círculo, el silencio, el tempo, se relacionan desde la música a la pintura de Salvador, ¿vale? Y luego hay pues algunos textos más. Uno de los conceptos importantes, también en el diccionario de Alfonso, es Marie Claire de Kay. Entonces yo ahí le realizo una entrevista específicamente sobre la relación de Salvador y ella con la música. Entonces nos explican un poco las obras que os gustaban, los conciertos que acudieron, etcétera. Y nada más, vamos a escuchar ahora mismo el Choralkreis en alemán de Salvador Victoria, Joan Gómez, Johann Sebastian Bach. O sea, un círculo entre todos. Vale, gracias. Que se han ido por el suelo, por lo que veo. Muy buenas tardes a todos. Vamos a escuchar 3 obras muy particulares. Antes lo ha dicho muy bien nuestro amigo Alfonso, ya que podemos considerar así, ya como uno más nuestro. Pues es una de esas injusticias que un hombre tan entregado al arte, y ya no digo por su vinculación a la música, pues no hubiera tenido obra dedicada. Así que bueno, realmente es un honor que podamos presentar estas obras aquí. Voy a decir 2 o 3 cosas. Así, para que les dé tiempo. En este libro no falta casi de nada, como diría el castizo. Falta el texto que ha dicho Alfonso, que me parece tan hermoso que ahora me da pena que no esté integrado. Así que en la próxima, señor editor, yo te pido que hagas un anexo y digas, en la presentación dijo esto. La segunda cosa que solo sería, para que ya fuera el libro perfecto, es que el libro hubiera sido redondo. Pero ya sabemos que un libro redondo es un poco difícil. Ya hubiera sido... Bueno, y aparte de esta broma, en este intensísimo encuentro amoroso, podemos decir así, Marie Claire, que estamos teniendo, hay una anécdota que a mí me parece maravillosa, y salvo que haya leído muy rápido el libro, que lo he leído muy rápido, pues muy intensamente, me falta, y es esa anécdota de cuando está entrando ella por esa, yo me imagino una de esas cuestas, y que le viene a buscar, que no me acuerdo si fue el médico o quién fue, y venía en ese coche maravilloso, creo que es el coche más bonito que se ha inventado, un coche francés, el Tiburón de Citroën, fantástico, y entonces encontró que ella iba con su conductor, que era el médico, ya me contaste, que la había ido a buscar en la estación, y claro, se encuentra con un camino de bueyes y un camino que estaba transitado por carretas de bueyes, con lo cual ese flamante coche solo le sirvió para ir a 10 por hora e ir lentamente hasta que consiguió llegar aquí. Bueno, ese ejemplo de modernidad y de ámbito totalmente rural, rústico, que es el mismo que tenemos aquí en este sitio. Yo que soy muy amante de los espacios perdidos,
no obstante llevamos 5 días por aquí perdidos. Esto es también un círculo, perdernos, venir como ellos venían del París novedoso y siempre a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia, y llegar de repente a esta España, como has dicho muy bien, pacata, en blanco y negro, pues también el llegar de repente a este país, el llegar a este mundo como es el de Rubielos de Mora y encontrarte ese contraste. A mí me emociona mucho que estemos en un hospital, que uno siempre piensa que es un hospital para acoger enfermos, sino todo lo contrario, era un sitio de acogida del viajero, a lo mejor podía ser del peregrino, y nosotros en el fondo lo somos también, todos los que venimos aquí, músicos, amigos, críticos, y llegas aquí y te acoge. A mí me parece que es una labor fantástica, y hoy estaba en la comida y le estaba diciendo a Marie Claire, ¿te das cuenta de estas 18 personas que estamos aquí? Pues esto es mérito tuyo, si quieres con el apoyo o con el soporte de Salvador. Y lo mismo os digo, es una maravilla. Yo he estado ya tocando, hemos estado tocando todos los que veis aquí en muchísimos países, hemos hecho miles de conciertos y sin embargo nos vemos rodeados de estas joyas, que es una bendición, que se lo debemos a Salvador, se lo debemos por supuesto directamente a Marie Claire. O sea que no lo olvidéis nunca los que estéis por aquí, porque merece la pena siempre pasar por Rubielos y venir a ver y dejarse empapar. Bueno, vamos a pasar con el Coracrais, que la música hable más que nosotros. Sí, es verdad, por favor, los que tengáis el móvil, apagarlo, por si alguno salta, ya que lo va a grabar Joan.
vamos a hacer GC. Detrás de GC no es Galán Carlos, ni Grupo Colmo, podría ser el Gran Canaria. Es una de las piezas que estoy dedicando a todas las Islas Canarias. Está Hierro, está Gomera, está Graciosa, y cuando coincidió que estaba dándole vueltas a hacer una obra sobre Salvador, de repente me fijé que esta isla es bastante redonda. Los que lo habéis visto en el mapa lo visualizaréis seguro. Y de estos encuentros maravillosos que hemos ido teniendo a lo largo de apenas un año con Marie Claire, y recibiendo muchas informaciones, dejándonos empapar de todas estas obras que, como veis aquí, siempre parece que está esa omnipresencia, sobre todo a partir de su entrada en España con el Círculo, pues de repente me empecé a dar cuenta que había una serie de elementos que en la obra parecía que me estaban llamando a que fuera un homenaje por todos lados. Os voy a detallar algunos porque pueden pasar muy desapercibidos, pero veréis que continuamente, por ejemplo, en el grupo, alguno de ellos a lo mejor está haciendo lo que se llama un trino. Un trino es una nota que está repetida. Esto es un gesto, podríamos llamar, circular. O una cosa que es más atípica en el mundo del tradicional, que es lo que yo le llamo un arco circular, que lo veréis obviamente a Raúl y a Emilio, que están tocando el arco en lugar de pasar arriba abajo, haciendo como un círculo también. Bueno, de hecho es un círculo. O figuras como son anillos, que es una figura repetida, como si fuera eso, pues un bucle, y lo vais a oír que están haciéndolo muchas veces de una forma muy delicada, como estos círculos de él que te van envolviendo, algunos como en una niebla, pero realmente están dejándote empapar y ya no sabes si estás viendo uno o es una infinitud, ¿no? Como esa forma realmente perfecta. Pero hay muchas más cosas. De hecho, en la obra, por ejemplo, hay la presencia de estas bolas que son muy complicadas. Estos chicos son realmente unos malabaristas, no solamente haciendo música, sino de ser capaz, que si alguna vez lo ha intentado alguno, pues probarlo, pero tocando al mismo tiempo, pues es un tiro con la flauta, con el clarinete, o haciendo golpes con el cello en el tasto, o el violín. Bueno, pues estos chicos son capaces de ello, y no llamemos al diablo, no se le vaya a caer hoy a alguno de las bolas, pero bueno, en un principio tienen que hacerlo. Bueno, esto va pasando de uno a otro, y también es una forma también de física, de circularidad, de ponernos en comunicación, eso que siempre se pide a un grupo de cámara. Nosotros, que ya somos el grupo más veterano que hay en la música española, por lo menos de la música contemporánea y la música clásica, bueno, pues es una forma de dar pequeños guiños de ese homenaje, de ese intentar hacer una inmersión en el lenguaje de Salvador, y ver cómo eso, igual que han hecho formidablemente tanto Alfonso y Joan, hablando desde una óptica, sea de la plástica o desde la música, ver cómo alguien que es tan cercano y que nos siente tan cercanos esos dos lenguajes lo puede incorporar. Bueno, pues eso es lo que de alguna manera yo intento en una obra que, como decía antes, por un lado tiene una grandísima fisicidad. Mi música matérica se basa en evidenciar la energía que tiene el sonido per se. Alguna vez me han llegado a decir, bueno, pues esto es la música más rústica que hay, es la música más cercana al ser humano, porque no necesita ninguna preparación. Como he experimentado y he hecho muchos análisis por todo el mundo, lo puede apreciar y disfrutar desde un niño a un tipo, o cualquiera que no tenga ningún tipo, como digo, de formación musical. Bueno, como digo, al final, esa música que puede estar tan cercana, puede ser tan mágica como cualquiera de estos círculos de Salvador, que nos cautivan, y está tan metido en nuestra cultura como cualquiera de sus cuadros, y enseguida lo sentimos como un terreno propio, ¿no? Así que, bueno, no voy a hablar mucho más, que hable la música, si pues, espero que sí. Así que os dejo con Henry.
queda una tercera obra que nos va a presentar ahora el propio Joan. Sí, pasamos a la última obra del concierto. Esta se titula 33 variaciones sobre un círculo cósmico, homenaje a Salvador Victoria. Un título largo, algo complejo, pero nos resume un poco la pieza. 33 variaciones. Si pensamos las variaciones sobre un tema, es una forma musical que viene del barroco y hay muchos antecedentes, y el mismo Salvador Victoria utiliza de cierta manera las variaciones. Veremos variación del círculo casi a lo largo de 30 años, o bueno, más de 30 años, él variando el tipo de círculo desde el informal, el geométrico, el matérico, etc. Entonces tenemos esas 33 variaciones que obviamente no hace falta estar pensando hasta la primera, hasta la segunda no, luego se confunden, pero bueno, nos da una pista de unas pequeñas secciones. 33 variaciones sobre un círculo cósmico, obviamente. Al igual que la pieza de Carlos, trabaja la circularidad del sonido. ¿Cómo podemos ver el sonido? Imposible, ¿no? Pero nos podemos imaginar cómo el sonido se mueve, el sonido esculpe, el aire esculpe, son vibraciones, y entonces podemos ver a lo mejor líneas que van de grave a agudo, luego hace motivos circulares, trinos, como él decía, y especialmente es importante porque Salvador Victoria tenía dos cuadros que se titulaban, el primero, re, si, y el segundo, lado. Son 4 notas musicales. Tenemos aquí 4 músicos. Entonces, estas 4 notas van a ser, digamos, la estructura general de toda la obra y se van a ir intercambiando entre todas, de múltiples maneras, es decir, se van a estar continuamente en variación. Incluso las escucharemos seguidas, que eso es muy fácil de escuchar, la, si, do, re, ¿vale? Porque se combinan diferentes. Re, si, la, do, pues tenemos todas las posibles variaciones circulares. Entonces vamos a escuchar estas variaciones cósmicas, porque ningún grupo mejor que el Grupo Cosmos podía estrenar esta pieza, es ideal, no hay otro grupo con ese nombre y con esa energía cósmica. Entonces también veremos eso, sobre todo ya más adelante veremos una música que suena algo cósmica, algo galáctica, como todas estas pinturas que vamos acompañando. Tendremos momentos más matéricos, más gestuales, más rugosos, otros más celestiales, metafísicos. Entonces, espero que entréis, disfrutéis y penséis un poco de estar en el mundo sonoro de Salvador, una imaginación, y pensemos que estas músicas, estos planetas, estos círculos se mueven y producen sonidos. Entonces entraremos en esos sonidos posibles que podríamos escuchar viendo las pinturas de Salvador. Pues que disfrutéis y muchas gracias. Bueno, mientras acaban de afinar los músicos, recordad que hemos venido aquí para presentar un libro y por lo tanto para que lo llevéis, ¿eh? O sea, que están ahí no para decorar, no es un performance, o sea. Luego tenemos los libros, habéis llevado en entrevista a Joan también, que ha participado este año, y bueno, ya es José Luis también maravilloso intérprete y improvisador, y bueno, más publicaciones, así que bueno, llevamos por ahí a pasaros y nada, así descargamos. Gracias a todos y a disfrutar.
para terminar quisiera agradecer a Marie Claire de Qué y a Ricardo, porque sin ellos este acto y esta música nunca hubiera existido, y por eso quería regalarles una partitura dedicada a cada uno de ellos. Entonces, que si quieren, por favor, venid, que así os lo regalo. Contigo aquí delante por lo menos, ¿no? El cosmos es mucho más que una simple orquesta, un simple grupo musical. Es una familia absolutamente compenetrada. Y entonces tengo la suerte de que me hayan admitido en un círculo. Es una cosa mágica que no me podía esperar. Y desde luego hemos compartido muchos ensayos. He aprendido muchísimo con vosotros, pero mucho. Y pues lo agradezco a todos muchísimo. Ha sido un placer poder escuchar, un placer poder estar con vosotros. Espero que para mucho más tiempo todavía. Y bueno, gracias Carlos por haber compuesto algo en memoria de Salvador, que eso me parece un pequeño milagro. Porque unos señores que podían ser los nietos de Salvador se hayan interesado en su pintura y hayan compuesto algo tan hermoso con lo que acabamos de escuchar. Y tan bien interpretado, con músicos que son de altísima categoría. Yo creo que nada más, espero que ha gustado mucho a todo el mundo este concierto, que es lo más contemporáneo que se ha podido escuchar en este museo y que creo que muy acorde con esta pintura. Y no solamente con esta pintura, quiero hacer un pequeño homenaje también a todos los compañeros de Salvador, los compañeros de la aventura parisina, estos compañeros de la lucha, que eran todos grandes pintores y que ahí están arriba, yo creo que bien representados. Pues nada, gracias a todos por estar.